Hola, hola, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien, chicos. Y pues bueno, vamos a iniciar con este tema. Es un tema pues realmente que se habla en muchas iglesias, que se toca en muchos lados, pero pues a veces desconocemos un poquito acerca de los dones espirituales. Ahora quiero que en el chat me digan cuál es su definición de dones. ¿Qué son para ustedes un don espiritual? A ver. ¿Quién va a ser el valiente, la valiente en escribir? ¿Qué es un don espiritual? ¿Qué les han enseñado a ustedes? ¿Qué piensan que es ustedes un don? Este, vamos a ver, ¿qué dicen? Ok, vamos a ver. Muy bien. Karen Hipólito dice un don es otorgado por Dios. Ok. Giovanni Pasarán dice es una habilidad especial, un talento que Dios nos ha dado para edificar la iglesia. Ok, Sarángulo dice un regalo de Dios, una habilidad especial que nos puede caracterizar tal vez. Ok, Karen Flores es un regalo dado por el Espíritu Santo para servir a Cristo y a su iglesia. Excelente. Este, exactamente, pues no andamos tan perdidos y si es todo lo que escribieron es correcto en cuanto a un don. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué son los dones espirituales? Bueno, la definición de los dones espirituales. Un don espiritual es cualquier destreza que imparte el poder del Espíritu Santo y se usa en cualquier ministerio de la iglesia. Cuando hablamos de dones espirituales, se refiere, definición incluye a todos los dones espirituales. Algunos autores, algunos teólogos definen que existen como dones naturales y los clasifican como los dones como la enseñanza, la amabilidad, el servicio, como algo que se da de una manera muy natural y otros dones que son un poquito más pues digamos que sobrenaturales, como el hablar en lenguas, el don de profecía, la interpretación de lenguas, que suelen ser un poco más escandalosos por darles una definición. Pero en sí Dios da dones y tanto algunos dones que pueden pasar como desapercibidos, como aquellos dones que llaman mucho la atención, todos estos son una destreza impartida por el Espíritu Santo. Es una habilidad dada por Dios y se puede usar en cualquier ministerio dentro de la iglesia. Sin embargo, no se incluyen todos los talentos naturales que las personas tienen, porque todos los dones espirituales deben venir por el poder de un mismo y único espíritu, que son dados para el bien de los demás y que se deben de usar para la edificación o para edificar a la iglesia. Y aquí es donde empezamos a definirnos un poquito más. Es sí, el don es una habilidad, es una destreza dada por Dios, por el Espíritu Santo, a los creyentes después de haber aceptado a Jesús como su Salvador. Son creyentes, nos convertimos y el Espíritu Santo viene a nosotros y da dones sin importar si eres hombre o mujer. O sea, da dones, reparte dones. Pero tenemos que diferenciar con un talento natural. Algunos mencionan cuando les preguntan qué son los dones, algunos dicen, no, pues es que mi don es el de música y por eso estoy en el grupo de alabanza o por eso toco, por eso canto. Y realmente no se trata de eso. El cantar, el tener un talento de tocar algún instrumento musical es un talento que Dios, sí, que Dios nos ha dado y que es algo natural, pero no es un don espiritual. Son talentos. Dios nos da talentos, sí, y Dios nos da dones, pero es diferente el talento al don. Entonces, si es diferente el talento al don, ¿cómo se pueden diferenciar uno del otro? Pues aquí mismo nos dice que estos dones espirituales son para la edificación de la iglesia, para
que el cuerpo de Cristo sea edificado, para que sea nutrido, para que pueda crecer. Ahora, los dones espirituales en el Antiguo Testamento. ¿Qué podemos aprender un poquito acerca de los dones espirituales? ¿Dónde estaban? ¿Qué estaba sucediendo cuando estábamos estudiando sobre Adán, sobre Noé, sobre Abraham, sobre Isaac, sobre Jacob, sobre los profetas? ¿Qué onda con dónde está el Espíritu Santo y los dones espirituales? Bueno, en el Antiguo Testamento, ciertamente el Espíritu obraba en algunas personas en específico, de una manera un poquito más notoria, de una manera más destacable, como lo podemos ver en los profetas de Moisés, Samuel, David o Elías. Pero por lo regular, la obra del Espíritu Santo, que es quien está dando los dones, no se veía de una manera muy poderosa, no se veía de una manera muy marcada en la vida de todos los creyentes. Si nos ponemos a leer en el Antiguo Testamento, habla sobre que vino el Espíritu de Dios y vemos una acción que hace algún profeta igual, o algún juez. Entonces significa eso, el Espíritu Santo, que venía y daba esa capacidad especial en el Antiguo Testamento, pero no se ve muy desarrollado en sí la obra del Espíritu Santo, o sea, los dones que da el Espíritu Santo en en este pacto. ¿Por qué? Porque no era el momento adecuado, no era el momento en que Dios había elegido que se manifestara en todo su esplendor lo que es el Espíritu Santo y lo que son los dones espirituales. Pero sí se mencionan en el Antiguo Testamento. ¿En qué parte? Bueno, en el Antiguo Testamento se profetizó lo que es el derramamiento del Espíritu Santo, que ocurrió precisamente en el día del Pentecostés, lo cual lo vemos en la historia en Hechos, cuando están todos unidos y viene el Espíritu Santo sobre ellos. Con esto queda inaugurada una nueva era en la historia de la redención y el poder del Espíritu Santo en el nuevo pacto, que había sido profetizado por los profetas del Antiguo Testamento y había llegado ahora al pueblo de Dios. En sí, el Espíritu Santo había llegado ya con todo su poder cuando se estaba formando la iglesia en el Nuevo Testamento. Y estos dones, que se ven manifestados en su esplendor en el Nuevo Testamento, se profetizaron en el Antiguo Testamento. Entonces le voy a pedir a algún valiente o alguna valiente que por favor prenda su micrófono y nos lea Joel 2 del 28 al 29. Joel 2 del 28 al 29, esgrima. A ver quién lo encuentra primero y quién va a ser el primer valiente o la primera valiente. Joel 2 del 28 al 29. Yo lo puedo leer. Sí, Sí. adelante. Dice la palabra de Dios, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Muchas gracias, Giovanni. Exactamente, aquí estamos hablando de lo que les decía, cómo se profetizó los dones espirituales en el Antiguo Testamento. En Joel se habla sobre esta profecía de que las personas, va a ser un nuevo pueblo, que este nuevo pueblo iba a predicar y a profetizar. Entonces se está viendo que iba a tener una mayor influencia el Espíritu Santo y los dones espirituales en el Nuevo Testamento. Ahora en sí, ¿y qué son los dones espirituales? ¿Cuál es el propósito de los dones espirituales? Bueno, el propósito tiene como propósito el de equipar a la iglesia para desempeñar su ministerio hasta que Cristo vuelva. En Primera de Corintios 1:7 dice, de modo que no les falte ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo que por lo regular se nos enseña.
que los dones espirituales es para edificación, para que la iglesia pueda estar fuerte, pueda equiparse, pueda alcanzar a más personas para Cristo. ¿Y cuál va a ser la vigencia de los dones espirituales? Pues especula más o menos que hasta que Cristo vuelva, porque cuando Cristo vuelva todo va a ser transformado, todo va a ser nuevo. Por lo tanto, los dones espirituales también se van a renovar, van a estar en plenitud. Entonces, los dones espirituales tienen como propósito el de equipar a la iglesia. Pero no solo esto, y eso es algo que a mí me sorprendió y me puse a analizar. ¿Qué más? Bueno, los dones espirituales son una degustación de la era venidera. ¿Qué significa esto? Pues que los dones del Espíritu Santo son un anticipo de la obra más completa del Espíritu Santo que será en la edad venidera. Cuando estemos en presencia de nuestro Señor Jesucristo, cuando Jesús venga por segunda vez, todo, absolutamente todo va a ser renovado, todo va a ser nuevo. Y el Espíritu Santo nos da una probadita de lo que vamos a tener allá por medio de los dones. ¿Cómo es esto? Bueno, el don de sanidad. El don de sanidad nos recuerda, bueno, en nuestro momento, en nuestro tiempo actual, el don de sanidad, pues es algo muy bueno porque sana a las personas, las libera de todas las dolencias, ya sea físicas, ya sea mentales. El don del Espíritu Santo de sanidad libera, libera del dolor. Pero, ¿qué significa esto con la era venidera? Bueno, al momento en que nosotros centramos la atención en la sanidad, podemos recordar que en la era venidera ya va a haber sanidad, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más enfermedad, todo va a estar bien cuando venga Jesucristo por segunda vez por su pueblo. Él va a venir y va a quitar todo dolor y va a enjuagar toda lágrima. Y el don de la sanidad nos recuerda que va a haber un momento dado en que la sanidad va a ser completa y real en nuestra vida y en la vida de aquellos que ya se nos han adelantado. ¿Qué otra cosa? El don de enseñanza. ¿Qué tiene que ver el don de enseñanza? Bueno, el don de enseñanza se da a las personas y los maestros de las iglesias. Lo que tratamos de hacer es enseñar quién es ese Dios y que en este mundo que estamos podamos aprender sobre él, podamos tal vez imaginarnos, porque no lo podemos conocer de una manera completa, nuestra mente es finita, pero podemos tratar de entender quién es ese Dios y disfrutarlo. Con nuestro poquito entendimiento, disfrutar quién es ese Dios tan grandioso, tan glorioso. Y es algo que el don de enseñanza trata de hacer, ayudar al creyente a entender quién es ese Dios y por medio de él comprometernos. Bueno, ¿qué tiene que ver con la era venidera? Va a haber un momento dado en que esa enseñanza la vamos a tener de una manera completa en nuestra vida. Ya no nos vamos a imaginar cómo es Dios. Cuando venga la era venidera, cuando venga Jesucristo por segunda vez, lo vamos a poder entender, lo vamos a poder comprender y vivir en nuestro propio ser, en nuestra propia carne, a todo color, en vivo y a todo color. Vamos a poder ver quién es ese Dios y quién es ese Dios tan grande, tan poderoso, tan hermoso. Por lo tanto, por lo tanto, vamos a poder tener un mayor entendimiento de lo que alguna vez pudimos aprender en esta tierra. Y así todos los dones nos ayudan a recordar que en la segunda venida todo va a ser bueno, se va a renovar y vamos a poder disfrutar de una mejor manera a nuestro Dios. Son una degustación de lo que viene más adelante. Es algo muy, muy bonito. Es como un pequeño adelanto de lo que viene. Esos son los dones espirituales. Ahora, ¿cuántos dones espirituales hay en sí? Podemos buscar en la Biblia y no vamos a encontrar una lista de hay 15, hay 20, hay 22, hay 2. Y hay muchísimas maneras de clasificar cuáles son los dones espirituales y cuántos son. De hecho, si nos ponemos
Si no queremos ser tan específicos, podemos decir que hay dos dones espirituales. Y lo menciona en Primera de Pedro 4:11, el que habla y el que presta un servicio. El que habla y el que presta un servicio. Y ya, así lo resumen. ¿Por qué? Porque el que habla, hay muchos dones que hablan acerca de Dios y hay muchos dones que prestan algún servicio para Dios o para las personas para que conozcan a Dios. Y ya, podemos definir y podemos dejar aquí la clase. Nada más, son dos dones espirituales. Pero como les dije que hay muchas clasificaciones, podemos ponernos un poquito más específicos para saber cuáles son estos dones. Bueno, en el Nuevo Testamento se mencionan dones espirituales específicamente en 6 pasajes diferentes. Y aquí les voy a poner las tablitas de cuáles pasajes son y los vamos a ir enumerando para ver más o menos cuántos nos dan al final. En Primera de Corintios 12 del 18 encontramos 8. El de apóstol, profeta, maestros, milagros, ayuda, administración, lenguas y tipos de sanidad. Son uno de los primeros dones que encontramos en el Nuevo Testamento. Ahora, en la siguiente tablita es en Primera de Corintios 12 del 8 al 10, aparecen otros que se repiten, perdón, en la tablita anterior, pero que aquí se añaden otros, que es palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe e interpretación de lenguas. En la siguiente tablita, en Efesios 4 al 11, encontramos otros dos, evangelista y pastor maestro. Si se dan cuenta, en las tablas anteriores aparecía como pastor y en otra maestro, y en Efesios están juntos, pastor maestro. Vamos a ver qué más. En Romanos 12 del 6 al 8 tenemos el don de servicio, animar a otros, generosidad, liderazgo, misericordia. En Primera de Corintios 7:7 aparecen unos dones muy controversiales, que es el del matrimonio y el del celibato. Y por último, como habíamos visto, en Primera de Pedro del 4:11 aparece el que habla, que abarca varios dones, y el que sirve, que abarca también varios dones. Entonces, si queremos ser muy específicos, tenemos las tablas anteriores, y si nada más queremos hablar de manera general de los dones espirituales, es el que habla y el que sirve. Ahora bien, Dios dota a la iglesia de todos estos dones espirituales para que en medio de esa diversidad de los que hay en la iglesia puedan salir adelante. No significa que se van a fragmentar. Porque yo pienso cómo se debe de usar ese don y otro hermano dice, no, es que ese don se debe usar de una manera diferente. El punto completo de Pablo en la analogía del cuerpo con muchos miembros, es decir, que Dios nos ha puesto en el cuerpo con todas estas diferencias para que podamos depender unos de otros. Y aquí viene uno de los pasajes muy conocidos que habla de que no, la oreja no le puede decir al pie, pues yo voy a cambiar ahora a mí me toca caminar, tú vas a escuchar, pues no. Entonces, lo que Pablo trató de decir a la iglesia es, van a tener un montón de dones, porque Dios en su multiforme gracia da dones a quien Él quiere de sus hijos de una manera como Él quiere. Puede que en una iglesia haya se puede haber mucho el don de enseñanza o el don del servicio o el don del pastor, maestro. En sí hay muchos dones, pero no significa que porque yo tengo una idea de cómo se debe de usar tal don, yo lo voy a imponer y voy a decir en la iglesia, es que estás haciendo mal tu trabajo porque no me gusta cómo lo estás haciendo. Lo tienes que hacer de esta manera. No. Dios nos dio diversidad
de dones. Por lo tanto, Dios también da a los individuos diversidad de maneras creativas de poner en práctica sus dones. Y no por eso la iglesia se debe dividir. Es muy, muy malo, es muy triste cuando conocemos iglesias que en lugar de ser pues estar agradecidas por tantos dones y porque Dios los ha puesto en un lugar, podemos ser privilegiado, que hay muchas personas que pueden hacer muchas cosas, las iglesias se dividen porque no están de acuerdo como otras personas utilizan sus dones espirituales. No, la iglesia es un cuerpo, la iglesia es para apoyarse unos a otros y depender unos de otros. No podemos quitar esto. Un ejemplo de esto nos pasó precisamente este domingo en la iglesia, no de peleas o fragmentación, sino cómo dependemos uno de otros. En la iglesia tenemos pues en el servicio de, perdón, en el ministerio de protección a unos hermanos, son unos hermanitos, son dos chicos, muy lindos ellos. Ellos pues sí tienen el don de servicio y van y vienen y se prestan. Entonces, el domingo nos mandan un mensajito y nos dicen, ¿saben qué? No vamos a poder ir este domingo porque se nos presentó una situación y vamos a atenderla. Y dijimos, bueno, no, no hay problema. Entonces se llega el momento del culto, pero pues no estaban ellos. Y el área del Ministerio de Proyección se quedó solo. Entonces tuve que entrar yo y yo no le sé nada, nada, nada a la proyección. Entonces ahí voy. Y le pico y gracias a Dios salió bien. Sí pude proyectar, pero me sentí un poco desfasada porque dije, es que, pues, este no es mi ministerio, yo trato de ayudar, pero a veces no hago las cosas, pues, de una manera mejor porque no es mi don. Otro ejemplo de esto es en cuanto a los maestros. Muchos maestros, o sea, de profesión, muchos sí tienen la idea de que porque eres maestro de profesión, tienes que tener el don de enseñanza. Y no es así, o sea, no, no, no hagan eso. Y si piensan eso, quítenselo de la cabeza, por favor, porque no. Un maestro, o sea, de profesión, en la escuela, en la normal, te enseñan de pedagogía, te enseñan de principios pedagógicos, te enseñan cómo hacer una planeación, cómo estar frente al grupo. Pero es muy diferente estar frente a un grupo en una escuela, a un grupo, a estar enfrente de un grupo de estudio de la Biblia. El maestro de una escuela dice, ok, te puedo hacer una planeación de lo que vamos a ver durante todo el año, durante esta semana o durante el mes, pero difícilmente va a poder rescatar una enseñanza dentro de las escrituras de una manera muy, muy desmenuzada, de una manera muy, muy ligera y podérselo dar, sacar carnita, como quien dice, de las escrituras y dárselo a sus alumnos de una manera que ellos lo puedan entender y los puedan llevar a la práctica. Tal vez puedan hacer que sus alumnos se aprendan versículos de memoria porque es parte de la profesión, pero que se lleven algo que impacte su vida es diferente. Solo una persona que tiene el don de enseñanza, Dios lo utilizará para que dentro de su clase impacte a sus alumnos y se lleven algo de eso. Que Dios lo utilice y se lleve palabra de Dios para la vida de las personas y las pongan en práctica. Entonces, si creemos que un maestro este, va a funcionar bien dentro del área de enseñanza y no tiene el don de enseñanza, vamos a estar perjudicando tanto al hermano como a las personas que están en la clase. Y aquí vamos a estar también pues impidiendo lo que es la diversidad de dones y el hermano va a traer, el maestro, el hermano va a traer sus ideas de cómo debe ser una clase y es correcto, pero a veces es muy diferente en la iglesia como en la escuela. Bueno, esos son parte de los dones. ¿Qué más? Bueno, el don puede desarrollarse con mayor o menor fuerza de diferentes individuos en el mismo, pero en el mismo periodo de tiempo. Vamos ahora a
Primera de Timoteo 4:14. Primera de Timoteo 4:14. Y ahora le voy a pedir a una mujer que nos lea, por favor, este pasaje. Primera de Timoteo 4:14. Una valiente que lo quiera leer. Está cortito. ¿Quién dice yo? Yo lo leo. Sí, Dice, no descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. gracias, Eunice. No desperdicies el don que Pablo le está diciendo de Timoteo. Recuerda que tienes estos dones, no los desperdicies. En ocasiones, cuando no ponemos en práctica los dones que se nos dan, pues no vamos, una, vamos a desconocerlos, o dos, no van a estar de una manera tan fortalecido como aquellos que los practican diariamente. Es como si tuviéramos un regalo y lo dejáramos en una vitrina, sobre una mesa, y nunca lo abrimos. Pasa el tiempo, y lo único que se va a hacer ese regalo pues es llenarse de polvo, de telarañas, estar abandonado. Y al final de cuentas, pues no nos va a servir. Los dones son así, los dones se nos han dado a todos, pero necesitamos ponerlos en práctica. Y al momento de ponerlos en práctica, vamos a ver que poco a poco con el ejercicio nos vamos a ir haciendo buenos dentro de el don que se nos ha dado. Podemos darnos cuenta de eso en las iglesias. Hay algunos hermanos que tienen el don de evangelización, pero pues son tímidos o lo hacen de manera pues casual, y está bien, pero hay otros que tienen este don y les gusta, y se van y se capacitan y lo ponen en práctica y están hablando todo quien se les ponga en su camino. Y podemos decir, ay, este hermano, pues, ¿qué le pasa? O sea, está muy padre como él invita y llegan a las personas, y las personas llegan a la iglesia y conocen a Jesucristo como su Salvador y se animan y empiezan a asistir a la iglesia y todo. Y vemos que el hermano pues atrae gente. ¿Qué está pasando? Pues que esta persona está poniendo en práctica su don del evangelismo. Un maestro, volvemos con los maestros, puede que sea una buena clase, pero si este hermano dice, ok, ya descubrí que el don me lo ha dado Dios, voy a capacitarme, voy a talleres, voy a ver videos, voy a ir a talleres, me voy a meter a muchos lugares para poder dar una mejor clase. Y empiezo a dar mi clase y otra y otra y otra y otra, va a ser un buen maestro. Un hermano que tiene el don de servicio se pone poco a poco a disposición de lo que le piden en la iglesia. Pronto vamos a decir, no es que lo vamos a identificar, es que este hermano, si le dices que te ayude, te va a decir que sí, te va a decir la hora y el lugar en lo que lo quieres, y te va a echar la mano, te va a ayudar. ¿Por qué? Porque son personas que tienden a estar ejercitando su don. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues simplemente identificar cuál es nuestro don y ponerlo en práctica. Porque si no lo ponemos en práctica, o si lo usamos de vez en cuando, no vamos a poder disfrutar, porque el momento que tú estás usando tu don, en verdad es un disfrute. Dices, no vas a poder entender esto, no vas a poder disfrutar el ser usado por Dios de una manera muy especial y de una manera, pues, única. Entonces, esforcémonos, capacitémonos y pongamos en práctica nuestros dones. Y ahora, bueno, me dicen, bueno, ok, me has dicho que es un don, cuál es el propósito, que tengo de capacitarme, y cómo puedo descubrir cuál es el don que hay en mí. Bueno, Pablo, cuando les
les escribe a los corintios, parece dar por sentado que ellos ya saben cuáles son sus dones. Y sencillamente les dice a los de su iglesia que usen sus dones de varias maneras. En pocas palabras, si quieres descubrir cuál es el don espiritual que hay en ti, ponte a servir, ponte a servir en la iglesia. Si dices tú, ay, pues no sé, creo, me llaman la atención los niños y me gusta pues estar con ellos, trabajar. Vete un domingo, habla con el maestro de niños o el ministerio de enseñanza y ponte como ayudante. Observa cómo se da una clase, observa cómo se prepara y lánzate a dar una clase. Si dices tú, no, esto no es para mí, vete a otro ministerio y otro ministerio. Créeme, los hermanos no se van a enojar, al contrario, los que están al frente de los ministerios dentro de las iglesias, entre más personas se sumen al proyecto, entre más personas se sumen a la obra, ellos los van a recibir con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque quieren compartir con alguien más la pasión que hay en ellos. Entonces, métete, inscríbete a todos los lugares que puedas. Sirve un mes, una semana, 2 semanas. Y mira si por ahí es tu don y si no, no pasa nada. Sigue buscando cuál es tu don, sigue buscando en otro ministerio. Y habrá algunos dones que por más ministerios en los que te metas, no vas a encajar. Bueno, ¿qué se hace ahí? Abres un nuevo ministerio. Acuérdate, Dios ha dado diversidad de dones. Dios tiene una multiforme gracia. O sea, Dios no es cuadrado. Si a veces queremos encajar a la iglesia y a Dios en algo cuadrado, pero Dios no es así. Si Dios te ha dado a un don que dices tú es que no encaja en ningún ministerio de la iglesia, atrévete, abre un ministerio, capacítate, investiga y pon en práctica ese regalo que Dios te ha dado. Porque si no lo pones en práctica, tú te estás perdiendo la oportunidad de sentirte útil, la oportunidad de disfrutar a Dios a través de ti, bendiciendo a otras personas. Así que chicos, esta es la primera parte de los dones espirituales. La siguiente parte la estaremos viendo la siguiente semana. Así que no se lo pierdan y los animo a que se sigan conectando y a que sigan descubriendo cuál es el don que Dios los ha puesto en ustedes. Que el Señor los bendiga.